Quiero empezar el comentario con una nota sobre la experiencia de la lectura del libro. Como un aficionado al rock, como un estudioso del rock, el libro con este título de historia mínima, lo primero que me ofrece es historia de la música, del rock. Entonces, en un primer nivel de lectura, lo que fui haciendo es que todos los grupos, las canciones que iban apareciendo, las buscaba yo en internet. Y esa experiencia fue muy agradable y creo que es una experiencia que cualquier aficionado al rock tendrá de manera similar. En ese sentido, el libro cumple. Por otro lado está otro nivel de lectura donde uno lee el libro y va contrastando la información que está en el libro con información que uno tiene previa. Sobre todo alguien como yo que es un estudioso del rock o algo así a lo largo de este siglo. Entonces ahí ya la cosa cambia porque uno empieza a observar que hay elementos de información que están excluidos del libro y elementos interesantes que están incluidos en el libro. En mi caso, que conozco de cerca la escena de Brasil y lo que podríamos llamar lo que sucedía en Cuba, y claro, el caso de México, entonces el libro me deja muchas dudas, pero está bien, es historia mínima, es su versión. Entonces ahí se me ocurre que el punto es que no queda claro lo que el libro pretende en un sentido de producto, de resultado. Porque por un lado hay una estupenda introducción donde se hace una lectura del contexto latinoamericano, socioeconómico, algo cultural. Y entonces uno espera que el resto del libro eh, mantenga esta línea y vaya explorando las diferentes escenas del cual el libro eh, toma parte, no todas, algunas, del continente americano, latinoamericano, pero no es así, parece que los capítulos son diferentes unos de otros y la constante que queda es como una especie de contexto social político relacionado con el momento del rock. Entonces está bien, el libro pretende eso y eso es lo que trata de expresar. Pero por ejemplo, en el caso del rock mexicano, la historia del rock mexicano, Carmen de la Pesa hace un recorrido también político del rock, pero ella asume que está haciendo un corte, que hay muchas cosas que son el rock mexicano, pero que ella solamente se va a fijar en las que tengan una connotación claramente política. Bueno, este libro de la historia mínima no hace algo parecido. Por el otro lado, mi amigo Emilio Garza, en su libro de rockzoicismo, hace un corte para leer el rock como un discurso de resiliencia. En un momento difícil para la juventud contemporánea de la historia del rock, de los 60 años de historia del rock, él lo que enfatiza es que lo que a él más le ha interesado sobre el rock es que aportó elementos para que los escuchas se alimentaran de una actitud, de una postura de resistencia ante lo difícil que es la vida. O sea que no es una lectura política, es otra lectura. También estaba la lectura de la industria musical, es decir, los éxitos. Entonces el libro retoma algunos elementos de la industria musical y luego la politización del rock. Y entonces, digamos que no es suficiente. Y está bien, es una historia mínima. Veamos. Eh, Otro punto. ¿Es la historia mínima una introducción? ¿Es una visión sintética? ¿Es una versión condensada de una versión más amplia?
Al pensar en una historia mínima, uno se imagina que hay una historia no mínima, de la cual esta es una versión sintetizada. Y entonces inmediatamente me pregunto, ¿qué tanto dejaron fuera? ¿Cómo fue que se hizo la investigación? Creo que el libro podía haber apuntado algo en la introducción sobre la forma en la que fue construido para que uno no hiciera las críticas como la que yo estoy haciendo y otras más duras, como las que puse en la presentación en la Ciudad de México, en la librería Rosario Castellanos, porque el libro no aclara. Entonces, deja abierto el que uno suponga, uno construya su versión de lo que debería ser una historia mínima y que el libro no cumple. De cualquier forma, el libro, como digo, sí cumple, porque abre posibilidades de lectura y de relectura, además de aportar novedades para gente que no conoce todas las escenas. O sea que está bien. Algo que a mí en particular me llama la atención es de que el centro de la vida del rock en nuestro continente es la industria musical. Entonces el libro no trabaja mucho sobre esa parte, no nos da la historia de los empresarios del negocio, los empresarios de las compañías, los empresarios de las giras y los festivales, los empresarios, la gente que ha construido la historia del rock en nuestro continente, sino hace este corte periodístico donde se habla de los músicos y de los proyectos como si hubiera una relación directa entre ellos y el contexto sociopolítico, que no es tan simple. El gran mediador es el empresario y es el gran ausente del libro. Y por lo tanto, para alguien como yo, que le da mucha importancia a esta parte de la industria musical, el libro es muy pobre. Hay que subrayar que desde la introducción el libro lo que intenta es hablar de algo más que solo música. Pero luego hay capítulos donde Chile nos da una historia de Chile, historia sociopolítica, y de pronto el rock es casi un pegoste. Entonces, este equilibrio, este balance entre lo que uno supone que es la intención del libro y el resultado, eh, puede resultar muy decepcionante para un lector que más analítico, que busque en el libro elementos realmente de articulación entre el fenómeno industrial del rock y las condiciones socioculturales de su recepción, de su difusión. La clase media es muy importante. El rock es un fenómeno de clases medias. Recuerden que originalmente es en inglés, es una cosa gringa y de gente que está muy atenta al rollo gringo. En ese sentido, el rock es un fenómeno de aculturación, de colonización. Y entonces aquí se pone interesante porque al oír una historia del rock en América Latina, pues uno se imagina que va a haber, ¿cómo decirlo?, una historia de la recepción del rock, o sea, de los públicos, no de los músicos en principio, sino de los públicos, que oían y oímos básicamente rock en inglés. Entonces hablar un poquito de esta parte de la industria norteamericana o digamos de primer mundo hacia nuestros países, donde la recepción del rock desde el punto de vista industrial y del consumo es la primera hilada, sobre la cual una historia mínima debería hacer algún comentario. Y luego ya vienen las versiones latinas, las versiones tropicalizadas, que son en principio un clon y valdría la pena hacer ese marco. ¿Cuánto del rock latinoamericano es simplemente un seguimiento, una variación, una clonación, una imitación de lo que se está haciendo en otras partes? Y luego plantear la otra historia del rock, que es el rock hecho desde la hibridación, desde las fusiones, desde los contextos regionales y de música popular, pop,
del siglo XX que en algunos proyectos se fue maridando. Ese es otro rock. Entonces viene el concepto de rock. ¿Qué es rock? ¿Qué deberíamos considerar como rock latinoamericano? ¿El rock que se parece a los gringos? Muy bien, esa es una historia mínima posible. O el rock que no se parece a los gringos y que es otra cosa. Entonces casi llamarle rock es un esfuerzo excesivo. Por ahí leía yo un crítico hace unos meses que hablaba de Café Tacuba, que es uno de nuestros grandes proyectos de rock mexicano, diciendo que nunca fue un proyecto de rock. Tomó elementos de rock, pero nunca fue un proyecto de rock, fue un proyecto de música mexicana. Interesante, y esto es simplemente como una visión de lo que podría haber sido esa otra historia mínima de rock en América Latina. Entonces, este asunto del rock en español, hay que recordar que al principio el rock era en inglés, básicamente, cantado por mexicanos y latinoamericanos, pero en inglés, y como poco fue convirtiéndose en rock en español. Entonces, la lírica es otro elemento. Cuando mi amigo Emilio Garza o Karen de la Pesa hacen un énfasis en el mensaje político, en el mensaje de resiliencia, están enfatizando la lírica, las letras. Pero cuando uno ve uh, el, el espacio lírico, por ejemplo, de los libros de los 60 años del rock del señor González, se da cuenta que las letras, la lírica en español, en realidad es muy pobre, comparada con la lírica en inglés. Y es una de las razones por la cual los melómanos del rock escuchan más rock en inglés que rock en español. Entonces, este tema de la lírica es otro temazo. La música, decía yo hace rato, el formato estrictamente musical. En general los grupos de rock mexicanos tienen mala ingeniería, salvo la última época en donde la ingeniería de la edición de musical se ha simplificado y ha subido de calidad. Pero si hablamos de las grabaciones de 60, 70 hasta 80, que general en el continente, son muy malas. Y la instrumentación también es muy mala. Y las competencias musicales de los músicos también es pobre. Entonces esta historia, otra historia posible del rock en América Latina sería qué tanto musicalmente es una música de calidad, lo que denominamos rock, o simplemente es un intento, un ensayo, una forma, un fenómeno que podemos registrar como de segunda y que tuvo algún tipo de público, pero nunca llegó a ser popular por completo. En México el rock está en términos de audiencia en este momento, bueno, entre el lugar 10 y el lugar 15. O sea que es una forma particularmente irrelevante en términos industriales. Y salvo ciertos nichos de industria, esto que mi amiga Romina Pons decía, solamente puede haber uno o dos grupos cada 5 o 10 años que sean los importantes, en los cuales se agarra la industria musical local latinoamericana, y los demás son gente que no va a poder vivir del rock. Entonces esta otra historia del rock es quienes han hecho dinero, porque de eso se ha tratado siempre con el rock. Quienes han hecho dinero con el rock y quienes no han podido, no han llegado a hacer un negocio. Porque en general el rock en comparación con otros géneros musicales en América Latina no ha sido el gran negocio. Esto es un punto interesante, importante. Y del que no se habla mucho en el libro. La historia, la gran historia del rock es la historia del negocio del rock. Y luego está este tema de la política, que le interesa tanto al libro como el rock contestatario. Y en realidad la historia del rock ha sido una historia de la fiesta, del baile, del beber cerveza,
del echar desmadre, y no tanto una situación de política o de respuesta a situaciones de dictadura y cosas por el estilo. No, esa no es la historia, la gran historia del rock en el continente, no es esa. Entonces yo creo que es incluso un efecto de propaganda y de publicidad. Se vende el rock a los jóvenes como algo muy contestatario para que lo consuman, asociado a su rebeldía juvenil. En realidad el rock no es tan contestatario, no es tan políticamente subversivo, y por cierto los jóvenes tampoco son tan contestatarios ni tan políticamente subversivos. Entonces, como verán, esta historia mínima del rock es una historia del libro, que tiene muchos bemoles, y por otro lado, es un libro que es un libro histórico, que ya en este momento es parte necesaria de la bibliografía sobre el rock en nuestro continente. Ya es un clásico.